Ya. Buenas tardes, somos el grupo 21 del masivo 3 de la materia Teoría de Educación Física. Los integrantes son Romina, Fátima, Enzo y Fabián. Y en esta oportunidad vamos a presentar como tema principal la ciencia de la motricidad humana y tema sorteado, cultura corporal del movimiento. El contexto temporal y geográfico de esta teorización surge en América Latina, especialmente en Brasil, a fines del siglo XX y a comienzos del siglo XXI. Reacción ante la educación física tradicional, biologicista, tecnocrática y colonizada epistemológicamente. Las influencias teóricas son la fenomenología, la hermenéutica, la pedagogía crítica y la filosofía humanista. Y los referentes principales de esta teorización de la que estamos hablando es Manuel Sergio, precursor del concepto de motricidad humana, Harvey Montoya y Eugenia Trigo de Colombia, impulsores de la ciencia motriz humana, en diálogo con educación y recreación y la difusión. La ciencia de la motricidad humana tiene fuerte presencia en facultades de educación y educación física en Colombia, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Las principales críticas a la educación física son las que se ven ahí en el PowerPoint: dominio de un enfoque técnico reproductivo, foco en el cuerpo objeto, alineación del educador físico, modelo hombre-máquina, desconexión entre teoría práctica, mecanismo biológico y técnico, y reducción al biologicismo, que es la que vamos a profundizar más y es una de las más importantes. La reducción biologicista es una de las críticas más importantes de la teoría de Sergio. Es la forma que históricamente entendemos el cuerpo en la educación física. Durante décadas, quizás siglos, tratamos al cuerpo como si fuera un motor a optimizar. Le medimos la fuerza, la resistencia, la flexibilidad. Lo miramos como si fuera un conjunto de piezas que debe funcionar bien. Y lo que nos dice Sergio es, el cuerpo no se reduce a simple organismo. Él es una red de intencionalidad, de proyectos, de sueños, de libertades. Nos enseñamos a mover músculos, enseñamos a mover la humanidad. La educación física tradicional biologicista olvidó que detrás de cada gesto hay una historia. Se volvió repetitiva, técnica, fría. Nos enseñó que un salto vale si mide más, que una carrera vale más si es más rápida. Pero ¿qué pasa con ese cuerpo que corre por alegría, por juego, por expresión? Por eso Sergio planteó un cambio radical en esta teorización, en cómo se concibe la educación física. Propone una ciencia nueva, una ciencia de la motricidad humana, donde el movimiento no se mide, se interpreta, donde el cuerpo no se entrena, se escucha. Hay que dejar pedirle al cuerpo que rinda y empezar a preguntar qué tiene para decir. Porque cuando un cuerpo se mueve, también está hablando. Y como docentes, nuestro rol es aprender a leer ese lenguaje invisible que vibra en cada paso, en cada salto, en cada juego. Así que la verdadera pregunta es, ¿vamos a seguir corrigiendo cuerpos o vamos a empezar a comprenderlos? El objeto de estudio de la ciencia de la motricidad humana es la comprensión y la explicación de las conductas motrices humanas, es decir, de las acciones intencionadas del ser humano en el movimiento, entendidas en su dimensión teórica, práctica, simbólica, social, histórica y cultural. La ciencia de la motricidad humana no reduce estas conductas a lo biológico, sino que las aborda desde una perspectiva compleja, dialógica y hermenéutica. Los conceptos claves son la corporeidad, la trascendencia, el cuerpo sujeto, movimiento intencional, educación del cuerpo y ética motriz. El concepto clave que vamos a profundizar es la corporeidad. La persona se manifiesta con y a través de su cuerpo. No es simplemente tener un cuerpo, es ser cuerpo. En el pensamiento de Manuel Sergio, la corporeidad es el modo de ser en el mundo del ser humano. El cuerpo no es una máquina separada de la mente, es el lugar donde se manifiestan el pensamiento, la emoción, la voluntad y la acción.
El ser humano es y se vive solo a través de su corporeidad, emociones, sentimientos y pensamientos, que son parte de ese cuerpo. Es lo que somos como humanos y la motricidad es la corporeidad que nos permite desarrollar nuestra corporeidad. El cuerpo como sujeto, no como objeto. No es solo un instrumento para moverse o competir. El cuerpo vive, siente, piensa, sufre y ama. A través de la corporeidad, el ser humano puede trascender, elegir y crear. Cada acto corporal es un acto cargado de intención y significado. No es un movimiento mecánico, sino una expresión de la existencia. La corporeidad representa una visión humanista del cuerpo, donde el movimiento no es solo físico, sino una forma de manifestar la vida, y la libertad y la conciencia. Es un concepto fundamental para comprender la motricidad humana como campo educativo, ético y existencial. Luego tenemos la relación en teoría práctica. La relación entre la teoría y la práctica son inseparables, dialéctica y profundamente humana. No hay teoría sin práctica ni práctica sin teoría. Ambas se construyen mutuamente en el acto de vivir, moverse, sentir y pensar. Se piensa haciendo y se hace pensando. El conocimiento se construye en la experiencia vivida, no antes ni después de ella. La relación entre teoría y práctica es una integración vital donde el conocimiento, teoría, se construye y desde la experiencia vivida la práctica. Y cada acción corporal contiene pensamientos, valores y sentidos. La relación entre teoría y práctica se entiende como una sola cosa, pensar haciendo y hacer pensando. La teoría nace de la experiencia y la práctica tiene sentido gracias al pensamiento. Estas no se pueden separar. Un ejemplo de esto es cuando una persona baila. No solo está moviéndose, está expresando ideas, emociones y valores. Esa danza es una práctica con teoría incluida, aunque no haya sido escrita. Bueno, siguiendo con la propuesta, ahora lo que me toca a mí es hacer el discurso con nuestro intento de teorización. En nuestro caso nos tocó la cultura corporal del movimiento. Como generalidades de introducción, voy a decir que este intento nació en los años 80 en Brasil y en Latinoamérica principalmente. Fue elaborado por diversos autores como Walter Brach, Petty, Suárez, Castellani, quienes estuvieron influidos por la pedagogía crítica y el marxismo. Se desarrolló en un contexto de democratización y cuestionamiento de las prácticas educativas autoritarias que fortaleció su base política y pedagógica. La propuesta comienza con la convicción de que la educación física no debe ser reducida a los aspectos biológicos y técnicos, sino que debe ser considerada como una práctica sobre las formas culturales del cuerpo. Esto incluye prácticas como el juego, el deporte, la danza o la gimnasia, entendidas no como actividades neutras, sino como productos sociales e históricos cargados de significado. El cuerpo se considera parte de la cultura y no algo meramente natural. El objetivo es que los estudiantes puedan apropiarse críticamente de estas prácticas, comprendiendo su historia y significados para poder transformarlo. Además de eso, este intento cuestiona la lógica tecnicista y deportiva que dominaba la educación en esos tiempos, la educación física, y propone dejar de lado todo lo que tiene que ver con el rendimiento, o sea, no dejarlo de lado, pero sí sacarle tanto el foco en ello. Como puntos en común entre ambos intentos tenemos el primero, que es que los dos rechazan ese reduccionismo biologicista y critican que la educación física haya estado demasiado centrada en lo fisiológico y lo médico. Segundo, ambas entienden el cuerpo y el movimiento como algo que tiene un valor cultural y simbólico, no solo gestos motores, sino expresiones con sentido. Tercero, las dos buscan darle autonomía teórica a la educación física, construyendo marcos conceptuales propios que superen la dependencia en otras disciplinas, como por ejemplo la biología. Como principales diferencias tenemos primero el fundamento epistemológico, mientras que la ciencia de la motricidad humana se apoya en la hermenéutica, la filosofía y la fenomenología. Eh, la cultura corporal del movimiento se construye de la perspectiva crítica y marxista, articulando el materialismo histórico con pedagogía crítica, analizando prácticas corporales en el marco de las relaciones sociales y buscando intervenir políticamente en la escuela. Después la concepción del movimiento. Esa sería la segunda diferencia.
mientras que la ciencia de la motricidad humana, el movimiento es una praxis con sentido, una acción cargada de intencionalidad y deseo de superación y trascendencia. En la cultura corporal del movimiento, el movimiento es una expresión cultural e histórica, una forma de comunicación simbólica que varía según el contexto, focalizándose en prácticas colectivas como juegos, danzas o deportes. Como tercer diferencia encontramos la centralidad del sujeto. La ciencia de la motricidad humana concibe al ser humano como un ser práctico, abierto a la cultura y a la trascendencia, capaz de transformar el mundo a través del movimiento, mientras que la cultura corporal del movimiento entiende al sujeto como histórico y social, que participa en la lucha por resignificar su cuerpo y práctica. Como cuarto punto tenemos la finalidad de la educación física. La ciencia de la motricidad humana busca fundar una nueva ciencia, la educación motora, centrada en el sentido existencial del movimiento como vía para la realización humana, mientras que la cultura corporal del movimiento propone que la educación física escolar introduzca a los alumnos en el universo de la cultura corporal para que puedan comprenderla, recrearla y transformarla críticamente. Como quinto y última diferencia encontramos el lenguaje y la construcción teórica, mientras que la ciencia de la motricidad humana insiste en que toda ciencia debe contar con un lenguaje propio, rechazando el uso de términos prestados de otras disciplinas o ciencias como la biología, y que debe construir sus términos propios, mientras que la cultura corporal del movimiento busca una teoría pedagógica operativa centrada en la práctica docente que permita intervenir sobre la cultura corporal sin abandonar sus caracteres transformadores. Y bueno, para finalizar voy a hablar de la reflexión y preguntas del intento. La ciencia de la motricidad humana propone una perspectiva integral humanista y transdisciplinar del cuerpo y del movimiento, donde surgen tres ejes clave de esta perspectiva. El cuerpo como sujeto, no como objeto, rechaza la visión del cuerpo como máquina o simple objeto biológico. El cuerpo es concebido como sujeto vivo, con intencionalidad, conciencia, emociones, cultura y espiritualidad. Se afirma yo soy mi cuerpo, no yo tengo mi cuerpo. Es una red de significados, no solo un instrumento. El movimiento como experiencia significativa y cultural, el movimiento no es solo locomoción y rendimiento, sino expresión de la existencia, comunicación y creación del sentido. Se entiende como praxis una acción consciente con valor humano, simbólico, ético y social. El movimiento revela la interioridad del ser humano, su búsqueda de trascendencia, identidad, autonomía y relación con el mundo. El cuerpo y el movimiento como campos de conocimiento. La ciencia de la motricidad humana plantea que el movimiento no solo se ejecuta, sino que también se conoce, se reflexiona y se interpreta. La experiencia corporal es fuente de conocimiento teórico, práctico, ético y estético, promueve una comprensión interdisciplinar que vincula biología, filosofía, sociología, pedagogía y arte, superación del dualismo y cuerpo y mente. La ciencia de la motricidad humana rompe con el paradigma cartesiano que separaba mente y cuerpo. El ser humano es visto como una unidad biopsicosocial espiritual. La corporeidad es inseparable del pensamiento, el lenguaje, la afectividad y la cultura. El movimiento como camino hacia la libertad y la transformación. Y como conclusión, la ciencia de la motricidad humana propone una perspectiva del cuerpo y del movimiento como dimensiones esenciales de la condición humana, que deben ser comprendidas de la totalidad del ser, no reducido a lo físico, lo funcional o lo técnico. El movimiento es acto humano cargado de sentido y cultura y posibilidad de transformación. ¿Qué propone la ciencia de la motricidad humana sobre el cuerpo y el movimiento? El cuerpo no es un objeto que se entrena, sino un sujeto que siente, piensa, se expresa y se transforma. El movimiento es intencional y con sentido no solo técnico o físico. Refleja emociones, cultura, valores y búsqueda de trascendencia. ¿Cómo se traslada esto a clase? La clase deja de ser solo entrenamiento físico y se convierte en una experiencia integral. Se busca que el estudiante reflexione, siente y se exprese con su cuerpo, no solo que repita ejercicios. Se priorizan la cooperación, la creatividad y la conciencia corporal, no solo el rendimiento o la competencia. ¿Desde qué lugar enseña el docente? Se posiciona como facilitador, no como entrenador, enseña con conciencia ética, escuchando a cada estudiante y valorando su historia corporal. Promueve un enfoque crítico, humano y transformador del movimiento. Y bueno, con esto damos finalizado nuestra presentación. Muchas gracias.